político. Adelante. Gracias, Rosita. Muy buenas tardes, noches para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy viernes 21 de octubre de 2022, cuando nos reunimos en este espacio académico para hacer unas reflexiones en torno a las decisiones que tuvo que tomar Abraham Lincoln, que no fueron nada, pero nada fáciles. Es uno de los hombres más grandes, no por la estatura, porque además era bien alto, que ha dado la historia de este continente, incluidos los Estados Unidos, naturalmente. Eh, Ese sillón que uno ve allá al término o al comienzo, depende cómo lo mire, de la avenida Pensilvania en Washington, hecho en mármol y donde está él sentado y que es, es uno de los íconos de Estados Unidos, es supremamente bien merecido. Con errores y con defectos, con virtudes y con aciertos, este hombre pasa a la historia como uno de los más grandes demócratas, de los estadistas más capaces y de los visionarios más visionarios, valga la redundancia, que haya parido esta tierra. Sin lugar a dudas, tendrá enemigos y por eso lo asesinaron, y su historia siempre será referente para quien quiera ser verdaderamente un actor político en las sociedades occidentales. No cabe la menor duda que Abraham Lincoln debe ser de los o de las biografías de consulta permanente, sus escritos, sus referentes, eh, ni otros que han tenido mucho nombramiento en Estados Unidos como Kennedy, Eisenhower, el mismo Roosevelt, el bueno, y Roosevelt el malo. Todos han tenido sus características y lo han destacado, pero ninguno, no nos cabe la menor duda, como Abraham Lincoln. Entonces lo que vamos a ver a continuación no es ni una cátedra de gobierno de Estados Unidos, ni es una cátedra de historia de Estados Unidos, ni una perfectibilidad alrededor de los hechos. Lo que pretendemos es tomar algunos hechos históricos, geopolíticos, sociales, económicos y culturales de la gran nación americana para que los comparemos aquí frente a lo que debería ser la gran nación suramericana. Infortunadamente, una visión distinta, una raza distinta, una geografía distinta y unas condiciones históricas no tan diferentes en alguna parte, pero sí marcadas por otras circunstancias, hicieron que esa parte del norte se desarrollara tanto y que esta parte del río Bravo hacia el sur, no se desarrollara tanto. Pero nunca es tarde para comenzar y es lo que queremos aprender, a rescatar de todos estos procesos elementos que nos vayan nutriendo para dar una visión diferente y más prospectiva. Hecha esta breve introducción, queremos entrar en materia. Esta figura, este cuadro, esta imagen es icónica y con esa ilustran la decisión del presidente James Monroe y su secretario de Estado John Quincy Adams en 1823, cuando dijeron que América es para los americanos y que la gran nación, la gran unión, tenía que extenderse al occidente. Y ahí comienza la diferencia. Ahí hacemos la primera parada para ver la diferencia. Mientras en 1823 los líderes de Estados Unidos estaban visualizando cómo ese gran subcontinente quedaba bajo un solo poder confederado o federal, mejor, y tenía un desarrollo armónico en todos los sentidos, integrado a una constitución o a una carta magna de apenas 13 artículos, elaborada a finales del siglo XVIII. Aquí en Colombia estábamos al contrario, hasta ahora construyendo la nación, que es, en eso sí hay una analogía, pero buscando las facciones, las luchas internas, pensando en matar al libertador, pensando en cómo nos separábamos ya de la Gran Colombia, pensando, ya en Panamá estaban intentando la primera rebelión para separarse. Entonces vamos viendo las diferencias, ¿no? Y para esa época el libertador piensa en unir a todo el continente
con la reunión de Panamá. Mientras tanto, de aquí mismo en Colombia estaban buscando cómo le quitaban el mando al libertador de las tropas, cómo bloqueaban, cómo nos separábamos de Venezuela, porque que Harter está revuelto con indios negros, con mulatos y pardos, y cómo nos separábamos del Ecuador, porque que Harter está revuelto con indígenas, y que Harter era ir allá al mar. Si eso ojalá se lo tomara otro, pues el mar, ¿para qué esa vaina agua salada? ¿Eso qué significa? Y menos el Pacífico, donde están todos los negros que se volaron de los palenques. Entonces, vemos que es una historia diferente, pero es nuestra propia cultura, ¿no? Ya eso tiene otras honduras, mucho leguleyismo, mucho legalismo, expertos en escribir, en la coma, en el que galicado, en la perfección de la redacción, pero muy poco efectivos en la construcción de país y en el desarrollo. Entonces aquí vemos este cuadro que ejemplifica por años la idea, y ya es un imaginario colectivo de las personas medianamente cultas, porque también allá hay otros que no son tan cultos en Estados Unidos, para identificar una nación con una prospección geopolítica hacia el occidente. Y vemos cómo le colocan a la señora o a la dama que va conduciendo ese destino manifiesto, que lleva en la mano el cable telegráfico, y ahí va pegado el ferrocarril, y detrás vienen los agricultores y todo lo que sabemos del gran oeste y el lejano oeste, que hasta se dieron el lujo de sacarle mucho dinero con todas esas películas que nos gustaban a todos cuando éramos niños. Ahora miremos qué es la gran nación americana en el momento en que la recibe el señor Abraham Lincoln en medio de unas dificultades tenaces. La gran Unión Americana o la gran nación americana tiene un proceso que nos lo van mostrando el mapa con los colores y las fechas. Entonces, habla primero que inicia con 13 colonias, las 13 colonias que redactaron la Constitución original, la de los 13 artículos para 13 colonias, número 13 que es impar y de buena suerte, 3 por 1 da 3, y todas esas numerologías que se hacen, y los vemos que esto ocurre en el 76 el grito con la consolidación de la independencia. Y en el año 91 ya se anexa la primera, que es el estado de Vermont, que como sabemos o hemos escuchado, o por lo menos tenemos noticia básica, tiene gran peso en los coeficientes electorales que se manejan allá. Y así vamos mirando que van creciendo de manera rápida, con una visión geopolítica y estratégica de ser una potencia mundial. O sea, sus primeros colonos, sus padres fundadores, como llaman ellos, aquí lo llamamos padres de la patria, miran y trazan una ruta, dejan señalado un camino, dejan señalada una idea, un proyecto, un programa, una construcción diferente a lo que pensarían los colonos del sur del río Bravo hacia abajo, que tienen mucho más territorio, muchas más riquezas, mucho mejor clima, mucha mejor producción agrícola, pero no los une ni los orienta a nadie, porque cada quien quiere ser el reycito en su espacio. Y ya en 1783 el Reino Unido cede un espacio al occidente de las 13 colonias, que le da casi la mitad del actual territorio de Estados Unidos. Y vemos que entre 1810 y 1813 España va haciendo unas cesiones que aprovecha muy inteligentemente la dirigencia de Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? En que todos sabemos, y se ha especulado muchísimo, y se ha escrito, y se ha dicho, y hay documentos y otras suposiciones, y se va construyendo una teoría de la participación de grupos masones de la costa este del actual Estados Unidos, que apoyaron a la independencia, y de hecho lo prueba que varias personas de esas, como Miranda y en particular nuestro libertador, estuvieron allá reunidos con ellos. Bolívar estuvo en Boston, casi nadie lo sabe, pasó por Nueva York y vio el crecimiento del puerto y lo vislumbró. Luego estuvo en Pensilvania y estuvo visitando la campana de la independencia en Filadelfia, eso es algo que lo impactó a él, y vio cómo el presidente de Estados Unidos salía a montar a caballo
en medio del pueblo y hablaba con ellos de una manera diferente y eso lo marcó muchísimo. Y la última parte donde estuvo fue en Carolina, en un sitio donde observó cómo se estaban haciendo los desarrollos agrícolas para pensar cómo traer esas ideas. Luego el hermano de Bolívar, años más tarde, estuvo aquí en la Florida haciendo parte de las tropas que independizaron unas islas aquí al oriente de la Florida, las Islas Amelia, y eso fue por orden del Libertador, y allá estuvieron tropas combatiendo contra España. Entonces, muy hábilmente, estos dirigentes de esta colonia coordinaron con esos españoles para que supuestamente Estados Unidos les prestaba un apoyo y evitaba que cayera la joya de la corona, que era la isla de Cuba, que era el epicentro del antiguo virreinato de la Nueva España. La Nueva España correspondía a Cuba, México y las Filipinas. Por eso era que el rey español dijo en algún momento que era un imperio donde no se ponía el sol y pasaban todos los usos horarios. Esa es la razón de esa frase. Entonces, al garantizarle que Estados Unidos le prestaba el apoyo para que no cayera la isla de Cuba, en medio de todas las rebeldías armadas que había de México hacia abajo, tenían que hacer un triquitrueque, ¿no? ¿Qué nos toca? Y ese triquitrueque incluyó a la Florida, incluyó a varios de los actuales estados que quedan aquí en Arkansas y otros en el sur, llegando hasta el sector de Luisiana, que era francés. Entonces, como ya le habían comprado a Francia en 1803, luego de la guerra que hubo y de la participación de muchas personas que estuvieron ahí en esa guerra, que es otra historia, que es para otro espacio, finalmente España termina cediendo y cediendo, y entre 1821 y el 45 hay una serie de sesiones, y todo esto hace que el centro oeste, el sur, el centro sur y el centro norte de Estados Unidos actuales vayan pasando de España hacia Estados Unidos. Entonces aquí viene la primera reflexión. Si nosotros traemos la sangre española y la sangre de esa herencia de divisiones y de intrigas y de abandono por el valor geopolítico, pues aquí en este sitio encontramos una explicación muy clara. Y luego vemos que en el año 45, que es cuando se pone de manifiesto la orientación que sobre todo la izquierda le quiere aducir a la doctrina Monroe, los vemos como Texas termina también en manos de Estados Unidos gracias a la acción que dirigió el señor Sam Houston. Por eso cuando ustedes van a Estados Unidos y van conduciendo su vehículo entre Houston y Dallas, encuentran a mano derecha subiendo de sur a norte, o sea, al oriente de la carretera, una estatua impresionante. Eso tiene como por lo menos unos 80 metros de altura y está ahí el señor Sam Houston, a quien le reconocen haber logrado la adhesión de Texas, desde luego, con todo lo que se le ha cuestionado a Estados Unidos de la trapacería y la forma como se la quitó a México. Pero México andaba igual que España, igual que Colombia, en un poco de guerras y unas internas, y eso lo aprovecharon los yanquis, porque así les decían a los del norte de Estados Unidos, para apropiarse de ese territorio. Entonces vemos cómo se va formando una figura de un pensamiento geopolítico y de un Estado para proyectarse hacia el occidente. Y lo demás, como ustedes ven, ya sería cuestión de un efecto dominó. Y logran primero que Oregón se divida en dos y hacen un tratado con el Reino Unido y lo convencen de que ya el Reino Unido no tiene velas en este entierro, menos en la costa occidental de Estados Unidos, cuando ya no había canal y le quedaba muy difícil al Reino Unido sobreextender más lo sobreextendido que tenía su frente de desarrollo en el oriente del Asia, con la India y con la China. Y ocurre, aquí es donde vemos otro elemento de geopolítica interesante para analizar lo que es tener visión de Estado, lo que es tener pertenencia. Y es que estamos hablando de la era victoriana. Y medianamente quien conozca la historia universal sabe que el gran poder que logró el Imperio Británico en el siglo XIX fue bajo el reinado de Victoria. Y cómo Estados Unidos, que eran vistos como los parias, los traidores, como los mestizos,
no los sajones legítimos, que se habían apropiado y se habían llenado de inmigrantes para poder seguir haciendo todo esto, y le habían convertido a todos esos migrantes a una sola carta constitucional, a una sola carta fundacional, a seguir unos principios unívocos, lograron meterse hasta allá y hacer semejante tratado con el Reino Unido. Ese es otro punto de la geopolítica y de la política que debe estudiar todo ciudadano que aspire medianamente a participar en la política de la vida moderna, es ver ejemplos tan valiosos como el contenido de ese tratado y lo que tuvo alrededor para consolidarse. Eso es de una formación impresionante en política. Y luego en el 48, cómo conquistaron a la Alta y la Baja California, y New México y los demás estados, y Utah y demás, y terminaron dueños de este occidente. ¿Por qué? Porque había un destino manifiesto, había una idea, había un proyecto, había personas que lo caminaron, que lo siguieron, que le trabajaron. Y luego no fueron ni tacaños ni cortos de imaginación, sino al contrario, siempre pensando en grande y negociando a favor de la gran nación americana. Aquí tenemos gente que negocia a favor de sus grandes bolsillos y nos parece un chiste como la famosa canciller María Emma Mejía diciendo que bueno, entonces ya quedó Nicaragua de dueña de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, entonces ahora nos toca pedirle permiso a Nicaragua para pasar por ahí. Y el otro que ha sido canciller, el señor Pardo García Peña, entonces se volvió periodista y le dio por llamar a especialistas en derecho internacional y él era el presentador, sin asumir la responsabilidad que él era uno de los dueños del problema. Y a Noemí Sanín se le iluminó mucho más el bombillo. Pensó en hacer un libro para volverse millonaria descubriendo que el agua moja y que el aire sí que es importante para que los aviones vuelen, que era que China tenía intereses geopolíticos sobre Centroamérica. Imagínense ustedes semejante descubrimiento que hizo Noemí Sanín y salió a decir eso. Entonces, es lo que tenemos, es lo que hay frente a una realidad. Personas que han tenido visión de Estado. Hace unos días, cuando estudiábamos aquí cómo se produjo el acuerdo de Helsinki, que es básicamente la línea de acción de la Unión Europea y de las políticas, de las agendas de desarrollo sostenible que viene adelantando la ONU en varios años, tienen un origen en que unos estadistas europeos se reunieron durante 5 años a construir una visión de una Europa distinta, pensando en Europa y en potenciarse. Aquí se reúnen a pensar es cómo se reparten el poder y quién se enriquece más y quién le busca más leguleyadas a favor de un grupo u otro y no en la proyección de un país tan rico como el que tenemos y tan supremamente bien ubicado. El mismo Libertador lo dijo, estamos en el centro del mundo y el Libertador soñaba con que Colombia, por medio de Panamá, fuera el epicentro del mundo. Pero los políticos decían, cuando Núñez dijo que iba a trasladar la capital allá a Panamá, claro, lo hacía por conveniencias, no porque tuviera una visión geoestratégica como el Libertador, él lo dijo, le dijeron, oiga, pero usted no se ha dado cuenta que el istmo de Panamá tiene la forma del cuello de un gallo y que quien quiera ahorcar a Colombia no es sino que tuerza la cabeza de ese cuello y nos mata como país. Entonces inmediatamente el señor Núñez dio reversa y los demás dieron reversa y siguieron pensando en la siguiente guerra civil que era el deporte en Colombia. Terminaba una guerra civil y ya se estaban preparando para la otra. Porque ¿cómo así que estos se quedaron con el poder y ahora no me van a dar a mí? No les cabía entre el ataúd todo lo que querían llevarse. Y luego, en 1867, hacen otra jugada maestra que eso debe ser tema de análisis de cualquier persona que quiere participar en política. Y es cómo deciden, viendo la prospección que tenía Rusia, porque Rusia siempre ha tenido prospección sobre el continente, venir y decirles, por la guerra, nosotros les podemos quitar Alaska, pero ¿para qué nos vamos a poner a pelear? ¿Cuánto vale? $7 millones. Firme secretario del Tesoro y aquí los tienen. No, que no los tienen en las arcas, eso no importa, fírmelos. Y si hay que fabricar billetes, fabrican billetes. Si hay que poner nuevos impuestos, se ponen. Pero Alaska es un punto geoestratégico que en el futuro será la proyección de Estados Unidos. 1867. Personas que estaban pensando en cuál sería Estados Unidos del siglo XXI y XXII. Aquí en Colombia no pensamos ni siquiera en cuál será
destino del departamento del Cauca dentro de un mes. Qué diferencia, ¿no? Y en 1898, cuando comienza ya Estados Unidos a cobrarle cuentas a Cuba, a España, de todo lo que le ha hecho, y los ven en sus divisiones y sus guerras, y más preocupados de las corridas de toros y de los poetas que escribían los sonetos más perfectos de los 14 versos y de los grandes oradores y todo eso. Eran bueno ellos que sigan allá tomando vino y hablando de riñas de gallos y de toros y de poesía, mientras nosotros nos apropiamos del Caribe, que es la joya. Entonces vamos a quitarles a Cuba, a Puerto Rico. Y como ya perdieron México, entonces el siguiente paso para fortalecer el occidente, vamos por las Filipinas. Y los americanos, we the Americans were to there. Fueron allá y se tomaron eso. Entonces la diferencia es muy grande y es lo que queremos decir. ¿Cómo cuando llega Abraham Lincoln al poder encuentra semejante estado tan poderoso? Es que es demasiado poderoso. Si ustedes lo miran, el solo mapa impresiona. Y ya conociendo toda esta historia y conociendo lo que tienen y el impresionante desarrollo tecnológico que ha tenido por medio de su idea federal, pues nos pone a pensar que es que estamos todavía en pañales. Pero ¿qué pasa? Que hay un problema grandísimo, guerra de secesión hermano contra hermano, es que los estados del sur, o sea, más o menos, guardemos una línea así con el cursor, siguen afianzados en que el desarrollo, sobre todo agrícola y minero, eh, tiene que persistir con base en la esclavitud. Y eso es una teoría larguísima y hechos y conclusiones. Entonces, tenían pues todas las personas pertenecientes a la Unión Americana, la mayoría de las fuerzas militares, en especial el ejército terrestre, había sido formado en la escuela de West Point o seguía los lineamientos de la escuela de West Point, pero en esta región había miembros o personas nacidas aquí y se rebelaron y se levantaron en armas y partieron el país en dos, el sur contra el norte. Y hubo una guerra salvaje en un momento de tensiones críticas en que todo esto estaba en riesgo. Todo esto estaba en riesgo. Ni siquiera habían comprado todavía Alaska, pero acababan de ganarle la guerra a México, acababan de comprar este pedazo también a México, aprovechando la corrupción y la debilidad del Estado mexicano, y acababan de comenzar a trasladar personas para colonizar esas zonas y darles unas facilidades desde el punto de vista del gobierno federal y de los gobiernos estatales para desarrollar Estados Unidos y fomentar la industria, el comercio y la investigación tecnológica. Eso no se nos puede olvidar. Y el fondo o el eje de gravedad de todo eso era inviértale en la educación lo que se necesite y controle la plata, que no se la roben, porque ya también roban. Pero había controles y había proyectos, había planes. Y los partidos todavía no existían, republicanos y demócratas como hoy, pero existían dos líneas de pensamiento claras que defendían siempre hacer lo mejor por el país, por la Unión Americana, por la gran nación americana. Mientras tanto, si hacemos la comparación, aquí estaban pensando cómo tumbar al de turno y cómo preparar la próxima guerra civil, porque no se puede perder ese deporte. Entonces llegó esa guerra y tenían que elegir presidente y hubo dificultades grandes, pugnas, porque la política siempre será de pugnas, de luchas, de lo que hoy en día es el Partido Republicano, que tenía otro nombre. Decidieron finalmente que el candidato fuera Abraham Lincoln. Él no era una figura nacional conocida, él era un importante abogado y senador de Illinois, de la misma tierra de Barack Obama, o donde Barack Obama hizo su carrera, porque Obama nació fue en Hawái. Y comenzó Lincoln a hacer todo su trabajo, su despliegue, y se volvió muy conocido y tuvo que llegar a enfrentar esa guerra. Entonces hemos hecho todo este mapa contextual, todo este mapa general, que de pronto ustedes lo conocen mejor y tienen más argumentación, pero lo que queremos llegar es a ese punto. ¿A qué pasa? La revista Time, que es algo de lo más serio que hay en el mundo, acaba de publicar un artículo que se lo recomiendo mucho que lo lean, está en inglés, pero es fácil de leer y entender, que dice cómo el más grande de nuestros presidentes salvó la democracia y cómo podemos hacerlo ahora. ¿Por qué?
porque está muy de moda en Estados Unidos el tema de las irresponsabilidades del señor Donald Trump, provocando que la gente se saliera a las calles a reclamarle que le han hecho trampa y que no sé qué, y que siendo él el presidente de Estados Unidos, al otro día Estados Unidos desaparecía del mapa, buscando pues generar una serie de conflictos que serían tema de otro análisis. Pero en síntesis, la revista Time en ese artículo toca algunos de los puntos que vamos a ver enseguida y destaca cosas como estas. Esta es una foto de las primeras fotos que ya se tomaron, dijéramos especie de aerofotografías tomadas desde una parte alta con un ángulo grande. Es una foto original, real, no es montada. Inclusive ustedes saben que con la tecnología de hoy se le puede hasta convertir en color y ver cómo era que vestía la gente realmente en ese tiempo y cuál era el color exacto del traje de Lincoln, exactamente, y muchas cosas. Entonces vemos que este es el día de su posesión y aquí es donde dice un discurso que también es otra pieza política muy valiosa, de la cual vamos no a extractar los puntos exactos, sino unas ideas para analizar. Entonces miremos algunos elementos que se encuentran insertos en el discurso, no textualmente como están aquí, sino que se deducen del discurso de Lincoln, recibiendo un país dividido, un país con semejante potencialidad y con el riesgo de perderse en atomizaciones y en luchas y en pugnacidades baladíes. Entonces vemos que lo primero que dijo él es que una secesión sería la esencia de la anarquía. Parece sencillo, ¿no? Parece, es como lógico decir eso, pero es que se lo estaba diciendo a un país que lo único que quería era destruir al adversario per se. Entonces los del sur no querían sino acabar con los yanquis del norte que se oponían al desarrollo agrícola y al desarrollo minero y al desarrollo pesquero y al desarrollo fluvial e inclusive naviero, con la mano de obra de esclavos, y que hablaban de que a todas las personas había que darles una igualdad dentro de la democracia y entonces había que tener una integridad. Y pues decían los del norte, ¿no? Los del sur decían que no, que la integridad era que ellos dominaran todos y que todos estuvieran sometidos a ese discurso. Entonces, el señor Lincoln muy inteligentemente tuvo que haber preparado muy bien ese discurso, haberlo pensado, haberlo ensayado, quién sabe cuántas veces, para decir lo que dijo. Dijo estructuralmente que la secesión que se estaba presentando era una forma de anarquía y que si seguían así, ya sabemos en qué terminan las anarquías. Y luego le soltó otra frase. Les dijo, cuando los padres fundadores, no estoy diciendo palabras textuales sino el contexto, cuando los padres fundadores crearon esta gran nación, nos dejaron una responsabilidad como pueblo y todos somos el pueblo, todos somos los socios de esta sociedad, más o menos lo que él les quiso decir. Entonces, el pueblo no puede destruir un gobierno per se porque hay que tumbarlo y destruirlo como están pensando en el sur. El pueblo tiene que ayudar a fortalecer ese gobierno y a obligar a sus gobernantes a que fortalezcan unas hojas de ruta que nos trazaron los que crearon esto y que nos han llevado a tener semejante gran nación. Entonces vean ustedes que les está hablando de unidad, pero también les está hablando de autoridad y de gobierno y de orden, algo que por aquí en estos terruños más bien como que escasea. Y luego les suelta otra perla dentro de su discurso y les dice, es una hora existencial de la patria, de la Motherland, de Estados Unidos. Es una hora existencial de todo lo que hicieron nuestros antecesores. Mantengámoslo vivo y vigente. Como ustedes ven, parece muy sencillo, pero tienen que ser frases muy bien hiladas, muy bien construidas para un público que está completamente polarizado, en incertidumbre y que lo único que quiere es una solución, como sea, pero una solución, y están requiriendo a un líder que dirija a ese proyecto tan grande. En cuarta medida les dice, tenemos que sobrevivir a la traición del sur, pero no se lo dice en esos términos, se lo hace entender que el sur lo que está es traicionando no a Lincoln, no al presidente de Estados Unidos, no al Congreso como institución, está traicionando una estructura nacional,
está traicionando un proyecto de vida de una gran nación, está traicionando el crecimiento sostenido de algo que viene progresando. ¿Cuándo tendremos un estadista colombiano que utilice estos recursos no con retórica, sino con profundidad y con proyectos? Porque es que además lo que tenía el señor Lincoln montado era un plan de gobierno, un programa de gobierno alrededor de esto. No estaba hablando carreta, estaba presentando sus ideas sobre lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Luego les presentó otras ideas que se convirtieron en una guía en la que todo el pueblo debería estar convencido que era la línea estructural para resolver la guerra civil, que era imprescindible enfrentarla y salvar a la República, salvar la gran nación, salvar las federaciones o los estados federados, salvar la unidad alrededor de una sola carta constitucional, salvar unas tradiciones que habían construido, es decir, salvar una república y una nación y un destino manifiesto. Qué diferencia, ¿no? Entonces aquí vemos una foto de la época que nos ilustra cuál era el foco del asunto. Que estos señores, todos, como los vemos, de raza negra, de descendencia o de ascendencia africana, mejor, eran los que trabajaban en todos los puertos del oriente y en los campos agrícolas del oriente de Estados Unidos y del sur de Estados Unidos para que la producción, que era impresionante, se vendiera y le trajera recursos a la gran nación. Entonces esa era la pelea de los grandes propietarios. Nosotros estamos trayéndole a la gran nación muchos recursos y para que esos recursos fluyan y podamos pagar los impuestos y desarrollarnos más, hay que tener esclavos. Y el señor Lincoln y su grupo de trabajo decían lo contrario. Si esta gente es libre, también son propietarios y también pueden producir más y toda la disquisición que se arme alrededor. Entonces, eso nos deja muy claro cuál era el punto de la pelea. Ahora miremos algunos aspectos de cómo orientó su gobierno, cuál fue la filosofía, cuál fue la línea ética, etiológica, moral, de comportamiento conductual que tuvo el señor Lincoln para gobernar. Entonces, él siempre a pesar de que estaba combatiendo una guerra tan difícil, tan salvaje, que es la más salvaje que ha enfrentado Estados Unidos, incluidas las internacionales, les vendió siempre la idea y se mantuvo firme hasta el final de sus días, cuando fue asesinado, que había que tener una visión de país, de Estado, de nación, alrededor o a partir de una identidad. Tenían que tener una razón de ser, tenían que tener algo por qué están luchando y qué era lo que defendían. No era simplemente decir que los del norte somos buenos y que los del sur somos malos, sino que es que los del sur que están equivocados tienen que entender que debe haber una unidad, una identidad en los estados que en ese momento tenían la unión, que no eran los 50 de ahora, eran menos, pero que todos los que estaban en norte, sur, centro, oriente, occidente, suroccidente, nororiente, etcétera, comulgaran con eso. Aquí se puede gobernar, hay una diversidad dentro de los estados, cada estado puede tener sus propias leyes, hay unas leyes federales que son para todos, para unificar criterios y decidir lo que no se puede decidir internamente como unidad para actuar, pero sobre todo hay que tener una identidad nacional, una identidad de propósitos, una identidad de Estado. Luego dice también, o lo hizo, es que hay que cumplir el mandato fundacional. Y eso sí que nos debe sonar a los colombianos, que somos especialistas en crear un mandato fundacional para cualquier estructura, para cualquier organización, y todos participamos y decimos y que quede esto y que no sé qué, y se somete a votación, y hay abrazos y brindis cuando se organiza. Y comienza a funcionar la entidad, y a la semana ya aparece el primero pidiendo cambio de estatutos, cambio de no sé qué cosas, y por eso nuestras constituciones han sido semejantes colchas de retazos, porque eso no ha funcionado la primera etapa de esa enmienda total que sería nuestra carta, a nuestro estatuto constitucional, cuando ya están apareciendo las propuestas de cambio y cambio. Por eso no funciona. El señor se les puso de frente y dijo, mandato fundacional. Y esto es lo que tenemos que defender. Entonces ya son dos elementos muy fuertes, ¿no? Identidad y una línea guía
fundacional. Tercero, dice, o lo hizo, a lo que es insurrecto hay que combatirlo porque el Estado, que representa la voluntad popular, que está trabajando dentro de la democracia y la libertad, debe defender los valores y los principios de la mayoría frente a lo que busca una minoría. Creo que ustedes lo captan y no hay necesidad de ahondar más en eso. Luego, el otro aspecto del señor Lincoln fue en su discurso, en su actuar, sobre todo en su comportamiento, era salvar la democracia y la justicia. Si Bolívar dijo que sin virtud perecerá la república, en que de la impunidad de los tribunales nace la indulgencia, perdón, nace la indulgencia frente a los delitos, pues el señor Lincoln lo dijo de otra manera. Había que salvar la democracia como lo más perfecto que pudiera existir con todas sus dificultades, y la justicia. Y aquí en Colombia nos gusta hablar mucho de democracia y poco de justicia. Por encima del solo control del poder es la función del estadista. Y esto sí que es importante para quien quiera hacer política, porque en ese punto es que todos quieren, o creemos de pronto, estar gobernando o estar manejando, es para que el poder que tengo yo, eso no lo puede tocar nadie. Y si está él, como el señor Petro, como el señor Santos, como el señor Samper, por poner tres ejemplos, están pensando a toda hora es cómo mantener su posición en el poder, y hasta si lo dijo Samper, aquí estoy, aquí me quedo. Esa es la frase que refleja el antípoda de lo que planteaba el señor Lincoln y demostraba. Él no estaba ya para mantenerse en el poder como presidente, estaba para mantener la Carta Fundacional, sostener la institucionalidad, guardar la soberanía de Estados Unidos, conservar el crecimiento de esa gran nación y hacer que las instituciones del Estado estuvieran al servicio del país. Suena bonito, suena retórico, pero el señor lo hizo y lo demostró. Lo otro, conservar el Estado de la Unión. Aquí en nuestra carta dice, ¿no?, la integridad territorial y las instituciones y todo. Pero este señor lo demostró con hechos. Había que combatir a los insurrectos, había que cumplir un mandato fundacional, había que tener una identidad, había que hacer que hubiera democracia y justicia, y la función del presidente no era atornillarse en el poder, sino hacer que ese poder cumpliera con sus funciones, y conservó el Estado de la Unión. Y luego dijo también que la verdadera democracia o el verdadero demócrata es el que está en el poder, ejerce el poder y no es ni esclavo ni es amo. Es un servidor que le tocó por turno, por destino, cumplir lo que una carta fundacional traza para todos sus gobernados. Entonces, para no alargarnos más, porque eh, no se trata de hacer una discusión larga, queremos ahora que mi coronel Alarcón nos ayude con los asistentes a que, con base en todo esto que vimos, nos digan en los 2 o 3 minutos qué aspectos o qué analogías aplicables encontraría usted entre ese discurso del señor y las decisiones que tomó el señor Abraham Lincoln en Estados Unidos frente a la actual situación política colombiana, porque estamos en algo similar o parecido, con tanta decisión, con tanta incertidumbre, con tanto incumplimiento de la carta fundacional que dejó Bolívar, y ya que han tenido como 50 cambios o muchos más, y la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué enseñanzas, qué analogías, qué podemos traer de allá para acá que nos daría luz? Entonces, mi coronel Alarcón, si es tan amable, adelante con los asistentes. Mi coronel Alarcón. Está pensando en llamar. No, es que estoy que mi coronel, buenas noches. Siempre recordándoles los 2 a 3 minutos para contestar la pregunta que nos hace en el día de hoy mi coronel Villamarín, y dándole, como siempre, la palabra a la ingeniera Rosita. Y por favor,
se alista Silvia Zapata. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Bueno, muchas gracias. No me gusta casi nunca estar de primera sentando precedentes, ni mucho menos. Pero en esta oportunidad sí quiero decirles que no encuentro ninguna analogía en este momento de la posición de Abraham Lincoln con la actual situación política colombiana, es decir, con el actual modo de manejo del gobierno elegido recientemente. Pero sí las encuentro todas en el proyecto político estratégico de Fundel, donde estamos pensando en grande para el país y para consolidar el país y de ninguna manera para permitir divisiones. Estamos pensando en tener organización, estructura organizacional, no simplemente candidatos. Estamos pensando en tener realmente propósitos a largo y mediano plazo, y también a largo plazo, por supuesto, pero a mediano plazo en el sentido en que le estamos dando cimientos y estructuras sólidos a un proyecto cuando estamos hablando de objetivos nacionales constitucionales, cuando estamos hablando de políticas de Estado y las soportamos todos en megaproyectos que le sirvan realmente a la economía del país. O sea, que todas las posiciones de Abraham Lincoln las encontrarán en el proyecto político estratégico de Fundel. Muchas gracias. Silvia Zapata. Tiene la palabra y se alista, por favor, Omar Angulo. Adelante, Silvia, por favor. Buenas noches. Buenas Pues analogías con el gobierno actual, simplemente Ay, que está mala la señal. No, te estamos escuchando, adelante. discurso. La analogía con el conociéndoles, les doy como de esta propuesta de partido, pero sí quisiera que tuvieran sobre todo Muy mala señal. Debemos de tener. Silvia, disculpa, si está quieres, desde el espera, teléfono, está en el computador. y entonces ahí, por ejemplo, podemos darle la palabra mientras tanto a Omar Angulo y una vez que se restablezca tu señal, te damos la palabra nuevamente. Adelante, por favor, doctor Omar Angulo, y se alista, por favor, mi coronel Ramiro Saldaña. Bueno, muy buenas noches, cordial saludo para todos ustedes. Mi comentario es muy corto. Yo considero que el país debe tener una carta de navegación, ¿sí? Para poder orientar todos los esfuerzos de aquella potencialidad de todos los colombianos que tienen, ¿sí? Para el beneficio del país. Lógicamente, pues, aquí hay mucho de dónde desarrollar, hay mucha cosa por hacer, hay mucho desarrollo pendiente y hay que empezar a hacerlo. En referencia prácticamente a lo que se mencionaba con Estados Unidos, pues lógicamente pues ellos tomaron un ideario y lo comenzaron a plasmarlo desde inicio hacia un objetivo de convertirse en una potencia, y así lo han hecho. Entonces a nosotros nos falta eso. Tenemos todos los elementos necesarios, pero falta la idea central política. Los políticos, como siempre hemos indicado aquí en este programa, formar buenos políticos que visualicen a Colombia con un destino mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor Omar. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña, y se alista, por favor, mi coronel Moreno. Buenas noches, gracias mi coronel. Yo no puedo seguir hablando sin antes
darle las gracias a la doctora Silvia por haber aceptado esta invitación. Yo pienso que Fundoled gana mucho con la presencia de la doctora Silvia. Le conozco de su actividad, su pulcritud y su comprometimiento cuando está al lado de una causa. Me hice al lado de ella y aprendí mucho en la defensa del medio ambiente en La Estrella. Y alrededor de ella nos reunimos muchas personas que colaboramos con la causa, y gracias a ella logramos que no se construyera en el Romeral, que era el pulmón de Medellín y del Valle de Aburrá. Con relación a la pregunta, sí, en efecto, como lo dice la ingeniera Rosita, no encuentro ninguna similitud en la cultura americana con nuestra cultura tropical. Nosotros siempre hemos sido mediáticos en los análisis y generalmente sin desconocer que este gobierno, una palabra fuerte, sátrapa, está acabando con nuestro país. No solamente él es el responsable, sino la dictadura de los partidos que en todo momento son turiferarios de quien ejerce el poder. De suerte que yo pienso que hay que darle una vuelta de 180 grados a la cultura política. Mientras no cambiemos de fondo y tomemos conciencia de que amamos de verdad a este país, no vamos a ir a ninguna parte. La misma conferencia de mi coronel Villamarín nos decía, desde mucho tiempo atrás hemos votado por el más malo, y eso es una mala costumbre, y siempre lanzan estridillos los politiqueros para votar por ellos, diciendo cosas como, por ejemplo, si no votan, alguien votará por ustedes, y con ese cuento nos vienen arrastrando y decidiendo y lavándonos el cerebro para votar por alguien así sea malo. De suerte, y para terminar, pienso que debemos de todas maneras seguir con el proyecto que está presentando la Fundación de la Excelencia, Liderazgo y Transformación, y no cejar nunca en nuestro empeño. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Mi coronel, ¿no sería bueno volver a insistir si la doctora Silvia ya mejoró el sonido para escucharla? Porque nos parece muy interesante. Perfecto. Mi doctora Silvia, ¿ya tendría solución su problema de micrófono? Doctora Silvia. No, les estoy tratando de escribir en el chat. Ahí está bien, ahí te estamos escuchando perfectamente. Bueno, Adelante. analogías respecto a la situación actual en Colombia, más allá de un discurso que manejan los politiqueros, no hay ninguna analogía respecto sobre todo a la defensa de la justicia y la democracia. Pero es una defensa que simplemente no pasa a ser más que un discurso. Y respecto al proyecto político que ustedes hoy intentan y que tengo muchísimos deseos de participar en él, pues creo que se deberían de tener todos estos lineamientos presentes, especialmente, insisto, en defender la democracia y la justicia, porque creo que la justicia sobre todo hace parte de la problemática más grande y la que más diferencias en indicadores de calidad de vida representan acá en Colombia. Creo que si impactamos la justicia, podemos tener mejores indicadores de calidad de vida sobre todo. Muchas gracias, mi doctora. Tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal. Gracias, señor Coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Bueno, no, en Colombia ningún político ha tenido la visión que tuvo Abraham Lincoln con su país. De ahí esa gran nación.
Pero es que acá, mientras allá hablábamos de 13 artículos y aún hoy en día la Constitución de Colombia, de Estados Unidos sigue siendo muy resumida. Los políticos en Colombia siempre están pensando es en hacer constituciones con 300 artículos, con 380 artículos. Entonces, el proyecto que debe ser muy sólido se va diseminando y se va perdiendo el tiempo discutiendo sobre aspectos que no van a tener el resultado que la nación requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra Jaime Congoles. Mientras tanto, entonces vamos con mi mayor Mendoza, por favor. Adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo opino que la plena irresponsabilidad del actual presidente de echarle la culpa de sus malas actuaciones y decisiones a terceras personas de su propia imaginación. Prácticamente ahí está todo personalizado en esa situación. Y otra cosa que tenemos es que en este momento tenemos una ausencia total de un verdadero líder de convicción de Estado. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra Eli Ospino. Muchas gracias. Pues yo creo que soy el menos autoridad para hablar, pero en lo que entendí, de pronto escuché mal que era una época muy sanguinaria, cuando estuvo Abraham Lincoln de presidente en Estados Unidos, y que esa época sanguinaria la podemos mirar a lo que está pasando actualmente en Colombia. Entendí también de que movió la política. ¿Cómo es? Que cuando allá como que en esa época todavía había mucha esclavitud, según lo que entiendo, y él abolió eso, que hizo una modernización del comercio, lo que aquí no lo están haciendo. Aquí antes, en vez de modernizarlo, lo están empantanando. Es lo que yo podía haber entendido. De pronto, no sé si estoy equivocado. Si lo estoy, mis disculpas. Y si no, que sirva para algo. Gracias por la oportunidad, mi coronel Eugenio. Felicitaciones a mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, que siempre tiene el conocimiento, y a esas damas que han expresado, la doctora Silvia y la doctora Rosita. ¿Qué enseñanzas nos van dejando? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Tiene la palabra José Ricardo Martínez. Y se alista, por favor, Luis. José Ricardo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Interesantes exposiciones que hemos apreciado. No, estoy sin audio. Definitivamente estoy sin audio, qué pena. Discúlpeme. Ahí se le está escuchando, ahí se le está escuchando. Adelante, que ahí se le bueno. está escuchando. Sí. Bueno, sí, señor, buenas noches. Caray, es muy breve. Para primeramente ver esa, en esos términos tan claros y tan precisos, con terminología muy accesible a cualquier persona, no a cualquiera, sino a todos, de todas maneras, que se puedan acercar a estas aulas. La exposición de mi coronel Villamarín respecto a esa persona, filósofo el señor Lincoln, que no pierde vigencia, pero analogía en cuanto se parezca algo a las políticas de actualidad, ninguna.
Y seguramente sería una analogía a la inversa, todo lo contrario. No se está hablando de una forma general, filosófica, de sentido, sino asuntos puramente terrenales, digámoslo así, cuestiones que se quieren tapar un momento histórico de nuestra amada república maltratada. Y que no se me vaya a quedar de pronto, pues que sí, efectivamente, las intervenciones de esta noche son muy valiosas, con tan buena fe, con tan buena voluntad que la hacen, y eso es muy importante en las personas que estamos cercanas a ese liderazgo y transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ricardo. Mi general Urueña, gracias por su participación. Tiene la palabra y se alista, por favor, mi coronel Pachón. Muy buenas noches a los de la sala y a mi compañero Alarcón. Yo creo que empecemos, todos nuestros presidentes no han sido tan malos. Ha habido unos que han sobresalido por amor al país, pero el error más grande es que mire usted que en los Estados Unidos todas las escuelas tienen su bandera. Le enseñan a amar su país. Nosotros hemos perdido inclusive todo lo que es la urbanidad, los signos patrios se han dejado a un lado. Entonces hay que empezar. No tenemos grandes líderes y políticos que sientan el país con amor, hacerlo respetar cuando les toca hacerlo respetar. Nosotros vamos perdiendo y vamos cediendo mucha tierra y no la defendemos como la defendieron los americanos. Entonces, primera medida, hay que formar líderes para que puedan tomarse en el poder con una enseñanza muy clara que haga respetar la Constitución, que es lo más fundamental, y que haga respetar la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Tiene la palabra Luis. Coronel Alarcón, muy buenas noches. Buenas noches. Analogía con relación a lo relacionado con Lincoln y con la situación actual de nuestro país, es que, en primer lugar, él pensó netamente en el país como tal y Colombia, los gobernantes, la mayoría de los gobernantes piensan en su bienestar personal, partiendo mire usted, no hay división de los poderes en general. La gran mayoría de los poderes están situados al gobierno de turno. Entonces, cuando eso se da, no hay cambio ninguno. Si los poderes están distribuidos como el legislativo, que sea al legislar, pero por el bien del pueblo. El judicial, que haga lo mismo. Lo mismo el otro poder. Entonces, si nosotros miramos ese enfoque, que es lo que actualmente en este momento tenemos, todos los poderes están en una misma mochila, digámoslo así, vulgarmente. Entonces, eso es lo que pasa. Ninguno de los gobernantes, y especialmente está en pro de un bienestar del país, sino de su propio bienestar. Quiero darle las gracias a todos los integrantes de la Corporación Fundatel por esta hermosa invitación a tan importantes temas que realmente no los conocía y los estoy aprendiendo a conocer. Muchas gracias. Mi coronel Alarcón. Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra mi coronel Pachón y se alista el arquitecto Osmar Martínez. Don Eugenio, buenas noches y un saludo a todos los integrantes de la sala. No pude entrar a tiempo por razones del atropellamiento de la tecnología. Pero bueno,
frente a la pregunta, pues estamos a años luz para hacer la comparación frente al pensamiento y objetivo del presidente Lincoln allá en los Estados Unidos. Yo creo que si un gobernante al asumir el poder encuentra serias dificultades, pues lo más loable de que realmente pues no trate de criticar tanto, no mirar con espejo retrovisor, sino solucionar aquello que el anterior no pudo. Esa es la finalidad de los reemplazos normalmente. De lo contrario, pues es, como se dice, ir siempre caminando en sentido contrario, especialmente en asuntos de justicia y seguridad. Pues hemos sido testigos de que cada frase, cada palabra, cada propuesta, cada discurso, simplemente lo que se hace es echarle sal a la herida, que no conduce absolutamente a nada. Si bien es cierto que en algunos gobiernos anteriores, pues no han estado tampoco a la altura, pero hay que tener en cuenta el caso del presidente Uribe. Él encontró algo así como 156 municipios sin servicio de fuerza pública y trató de solucionar el problema en un tiempo récord, con todas las dificultades que sabemos, porque no es fácil que de un momento a otro se prepare alguien para asumir las riendas de la seguridad en las poblaciones. Entonces, pues, esa es mi opinión en el día de hoy. Ojalá pudiéramos cambiarnos el chip para pensar siempre en la integridad del territorio y en el bien común de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra el arquitecto Osmar Martínez y para el remate se alista, por favor, mi coronel Iván González. Arquitecto Osmar, adelante, por favor. Bueno, entonces, para el remate, mi coronel, invitamos a mi coronel Iván González, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Pues yo no encuentro ninguna analogía, sino total diferencia entre el gobierno del presidente Lincoln y el gobierno y la actual política en Colombia. El gobierno actual no piensa en lo nacional, sino en lo personal y particular. Sus objetivos no son nacionales, ni de amplio espectro, ni a muy largo plazo, como lo pensaba el presidente Lincoln, con una mentalidad futurista, macro y sentido de crecimiento y de grandeza para la nación. Aquí es totalmente lo contrario, pensando en forma de incapacidad, de limitación, de negativismo, de desesperanza, y no se plantean deseos de crecimiento y desarrollo futuro. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. No sé si el arquitecto Osmar ya está listo. Ya tiene su disponibilidad de micrófono para que participe en la respuesta del día de hoy. De lo contrario, entonces ya vamos a darle la palabra a nuestro presidente de la Fundación con el fin de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias y a todos los asistentes. Entonces voy a hacer unas breves conclusiones y luego hablo de unos temas que nos parecen importantes, sobre todo para las personas que nos acompañan por primera vez y para la doctora Silvia, que queremos plantearle una idea. Entonces hemos hecho un ejercicio académico hoy muy sencillo
pero con una estructura lógica, que era tomar una parte de la historia de Estados Unidos para ver qué es lo que antecede en términos generales a la construcción de esa gran nación. ¿Qué es lo que ocurre internamente? Lo vimos a muy vuelo de pájaro, para que se desate una guerra civil por el tema de los esclavos y del desarrollo con dos visiones diferentes. Vemos el reto que encuentra un gran presidente, un líder que sale de una región de la periferia, no donde estaba el poder en ese momento, y que trae una gran solución para un gran país en un gran momento. Y entonces estudiamos que a partir de su discurso, que él dice en la posesión, no es un discurso extenso ni lleno de populismo, sino muy concreto, muy sajón, muy claro, muy directo, y plantea como una hoja de ruta de lo que va a hacer y lo hace. Y luego en su gobierno vimos también una serie de aspectos que estructuran lo que él hizo y dejan el testimonio histórico de su obra. Y luego intencionalmente colocamos una pregunta, no capciosa, sino muy de reflexión, si hay alguna analogía y todos ustedes coinciden en que no la hay, que ha sido lo contrario, y dan una serie de explicaciones. Y luego la doctora Silvia y Rosita nos hacen dos precisiones concretas, y es que si la democracia sin justicia no es democracia y viceversa, y se insiste mucho en que tenemos que construir, y nos parece que es ahí donde está el tema. La democracia alrededor de la gobernanza y la policentría y la participación son fundamentales, pero es que eso hay que ponerle orden, hay que ponerle justicia, y nuestro mismo escudo lo dice: libertad y orden, o libertad con orden, o como lo queramos entender, pero es por ahí. Entonces, estamos inmersos en un ejercicio académico que nos deja una instrucción, nos deja un conocimiento básico compartido, no porque nadie sepa más que nadie, sino nos trae unos elementos, los coloca en una realidad que tenemos al frente y nos ayuda a deducir y a inferir dónde están nuestros pecados, nuestros males, y de dónde es que hay que atacar los problemas. Sería como si un médico toma las radiografías, toma las pruebas de sangre, toma los análisis de laboratorios de otros tipos, compara con los casos anteriores y determina: a este paciente hay que echarle cuchillo o simplemente aplicarle una terapia o lo que sea. Entonces, eso es lo mismo, tener esa información básica, concreta, y tener entre más claros los elementos, se pueden orientar mejor los esfuerzos y se puede trabajar en grupos con sinergia. Entonces, creemos que hemos cumplido hoy un buen objetivo. Seguiremos haciendo este tipo de ejercicios de muchas actividades, como ya lo hemos hecho antes, pero siempre buscando que quien nos venga a ayudar a participar asistiendo vaya adquiriendo esa misma orientación lógica, esa hilación lógica de ideas, para meternos todos dentro de un solo esquema que sea bueno para Colombia, que, como muy bien lo vimos aquí, que esté pensando el gobernante en que él no está solo para controlar el poder, o que él esté por encima de esos ideales mediáticos y mediocres, y está pensando en una construcción, en una gran nación, en defender siempre lo máximo. Y así debe pensarlo el alcalde municipal, y debe pensarlo el gobernador departamental y el concejal, etcétera. Esa es la función, y eso es lo que es la verdadera política. Si hacemos esa identidad, que es lo primero que insistió Lincoln, pues se puede formar un buen partido. Entonces, en ese sentido, les agradecemos a todos ustedes, siempre tomamos nota, nos ayudan sus conceptos a ir formando mejores y más concretas ideas para explicarlas mejor en cada ejercicio. Pues voy a cerrar la transmisión aquí, pero que no es que lo esté despachando, sino que quiero decir ya unas cosas internas para que las manejemos con la doctora Silvia y escucharla también algo más